Bendiciones, mis amados, pueblo triunfense, Dios me los bendiga en gran manera. Un abrazo fuerte a cada uno de aquellos que aprecian a esta servidora de Dios y ustedes también. Porque cuando nos volvemos servidores de Dios, es importante considerar que somos servidores también aquí en la tierra. Es importante el servicio espiritual y secular, siempre dando buenos frutos. Recordemos que cuando estamos la función cristiana, somos esos funcionarios de servicio benéfico, de servicio que da ese proyecto espiritual, que brinda esa armonía mediante la reciprocidad de la misma, mediante la actitud favorable para ambos. Nosotros estamos en este momento ya culminando calendariamente el mes de mayo, en el cual en muchas naciones de este planeta Tierra se ha ido festejando el Día de la Madre. Por consiguiente, estamos por iniciar el mes de junio, que al menos en nuestra nación ecuatoriana, que Dios bendiga en gran manera a Ecuador y todas las personas que habitan en él, y que en realidad pues también se celebra el Día del Niño. Consiguiente a esta festividad también viene el Día del Padre, y podemos unir esas tres festividades con un solo propósito, justamente el de dar ese realce a lo que componen la familia. La familia. Antes de continuar, quiero pedir a Dios que sea Él anteponiéndose ante cualquier palabra humana de mi persona, ya que nosotros nos preparamos para poder dar este culto de calle o poder compartir la palabra de Dios. Pero cuando nosotros le damos el lugar de manera primordial a Dios, es para que Él sea guiándonos, ya que nuestras palabras humanamente podrían ser vacías, pero cuando va el sello del Espíritu Santo de Dios, va penetrando hasta lo más íntimo de cada ser humano, porque escrito está, y así lo creo: la palabra de Dios nunca, pero nunca retornará vacía. Así que acompáñenme en sus corazones, dentro de usted, y si tiene la posición de doblar rodillas, ore conmigo a Papito Dios. Papito Dios, Papito hermoso, Papito precioso, mi Señor, mi Creador, el eje de mi vida, mi guiador, mi Salvador. Papito lindo, yo me niego a mí misma en este momento, y a usted lo invito, Espíritu Santo de Dios. Usted, que es el que convence, usted es el que ordena, usted, Señor mi Dios, es el que repara. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús le doy gracias, Papito Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, continuando con lo dicho anteriormente, estamos en este festejo de manera mundial por la familia. Y es importante cuando en cada familia está como centro de sí misma Dios, el creador de su vida, de la mía. Es que cuando Dios está gobernando ese hogar, por más tormentas que existan, no será destruida. Qué pena, qué lástima con aquellas familias que han sido destruidas. Cualquiera que haya sido el motivo, cualquier individuo de aquella familia que haya tropezado y haya decidido formar parte de aquella destrucción. Que la destrucción viene de parte del diablo, sí, y que en el nombre de Jesús sea reprendido. Pero es que el diablo complementa las cosas cuando un ser humano sigue su ritmo. Ese es el baile del mal. Y cuántas personas lamentablemente bailan ese son del mal, siguen la misma secuencia del maligno. Pero cuando usted decide
Alejarse y no darle lugar al diablo, como dice su palabra, la palabra de Dios. No le des lugar al diablo para que no saque ventaja de tu debilidad. Usted se vuelve fuerte. Solo la persona débil es la persona que le da lugar al diablo. Pero usted tiene la fortaleza de Dios cuando usted se proyecta en los caminos de Dios. En el cambio que Él decide dar, no el suyo, no el mío. A veces queremos y tomamos la iniciativa antes que Dios lo decida. Y comenzamos y tomamos decisiones que en vez de traernos bendición, nos traen maldición. Y no solo a uno de manera personal, sino a la familia entera. Por eso es importante aprender a mantener dentro de uno el temor verdadero, el temor respetuoso hacia Dios, el temor que va con la obediencia. Yo obedezco a mi Padre y le temo. Asimismo uno tiene que decir, en ese temor va combinado con la obediencia. Cuando uno decide, no, yo no voy a hacer nada por mi propia cuenta. Ese es el temor que Dios le quiere inculcar a usted y a mí. Ahora que se acerca el Día del Niño, tiene también su historia, su reseña histórica. Normalmente la ONU en el año de 1954, según las estadísticas históricas, recomendó a todas las Naciones Unidas, a esta organización, que haya un día para celebrar al niño, al infante, ya que es el espacio en donde se puede dar protección al mismo. Y cada nación tiene su autonomía y toma su fecha apreciada. Y nosotros, como ecuatorianos, nuestro país Ecuador eligió la fecha del 1 de junio de cada año, en lo que es combinación con la familia. Bien, mis amados, quiero también compartir con ustedes un versículo bíblico. Recordemos que al momento de hablar de familia, cuán importante es cuando usted como mamá, como papá, cuando tienen esa unidad, esa alegría de la misma. Ustedes ya llegan a tener, porque Dios les bendice con una criatura. Y su proyecto es de darle lo mejor, siempre y cuando haya ese empuje de amor, ese detalle. Qué importante es ser detalloso los padres con los hijos, no solamente de pequeños, sino cuando ya están grandes. Qué importante es cuando usted como papá, como mamá, se decide por criar a su criatura, a su niño, impulsándole a que busquen de Dios. Es importante cuando usted se proyecta, no, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, a mi hija, en los estudios, para que tenga su profesión y muchas cosas más de manera secular. Pero recuerde, papá, mamá, impulsen a su criatura, a su niño, que Dios se lo dio, porque es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Recuerden que ustedes están con esa responsabilidad de criarlo dentro del camino cristiano. Es la mejor protección que usted le puede dar, y más que todo, la mejor herencia de la cual pueden llegar a cultivar. ¿A cultivar qué? La mejor educación. La mejor educación es la cristiana. No solamente la secular, con una profesión, eso es algo secular. Lo primordial es lo espiritual. Y Dios nos anima
Dios nos anima mediante su palabra. Ustedes ya cogieron su Biblia, cogieron el libro sagrado, ya desayunaron mediante la oración, desayunaron mediante la lectura bíblica, ya se reforzaron con ese alimento espiritual. En caso de no ser así, les invito a que tomen una nueva práctica en su vida. Comiencen a tener esa cultura cristiana. Comiencen a buscar de Dios mediante la palabra de Dios, mediante la lectura bíblica, mediante la oración. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Les comparto, la palabra de Dios nunca retornará vacía, mis amados. Y la fe viene por el oír. Usted tiene todavía el sentido del oído, puede escuchar. Bien, escuche algo bueno, algo que realmente pueda darle vida dentro de su ser, y es la palabra de Dios. Dice en el libro de Salmos, capítulo 127, acompáñenme por favor. 127, el versículo 3 y el 4. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Hasta ahí nomás el 3, por favor. Una bendición del Señor son los hijos. Es importante cuando usted considera esa bendición para cuidar de ella, porque usted va a ser responsable de lo que Dios le dio. Cada ser humano es responsable tanto de su propia vida como de aquella que también Dios le permite proyectarla mediante su nueva generación, mediante la bendición que le da Dios a través de un hijo, de una hija. Usted es un espejo para aquellos nuevos seres. Por lo tanto, usted tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, a sí misma, para que usted pueda ser un buen ejemplo para la nueva generación que le rodea o que Dios le permite traer con vida a este mundo. Si anda usted en malos caminos, no lo envenene, no lo contamina a su hijo e hija, porque usted va a ser responsable de cómo cría a sus hijos ante Dios. También quiero compartir con ustedes otro versículo bíblico. En esta partecita quiero considerar que Dios también nos trata a nosotros como sus hijos cuando estamos considerándolo a Él como Padre. ¿Ha recibido a usted aquí de manera terrenal un consejo de su papá, de su mamá? Un buen consejo, un sano consejo, el cual ha sido para seguirlo, para obedecerlo. Si es así, si su padre ha sido buen padre, su madre ha sido buena madre, para darle un buen consejo a seguir, usted tiene que aprender a ser un buen hijo para ponerlo en práctica. Eso es honrar a su papá, honrar a su mamá, honrarlo de esa manera, con obediencia, porque sabe educarlo en el buen camino. No significa que de pronto alguien que ha sido mamá y papá y no ha tenido la oportunidad, no ha querido, no se ha visto de manera apropiada para darle un buen ejemplo, no significa que usted no le vaya a honrar. Usted lo tiene que amar, porque honrar no solamente significa obedecer, sino también cuidar. Y llega un momento dado en que de pronto un papá o una mamá que tiene la bendición de hacerlo,
pero no puede desarrollarlo con un buen ejemplo, no significa que usted lo vaya a desamparar, a hacerlo a un lado. Más bien usted ayude a que ese ser que se ha descuidado de muchas maneras, ayúdele a que él vuelva al buen camino, porque usted como hijo e hija no quedará siempre pequeño, de una forma de niño, crecerá y usted tendrá la oportunidad de elegir el buen camino de ahí en adelante. Dios nos da a cada ser humano, téngalo por seguro, por buen o mal ejemplo que cada uno sigamos, nos da a cada uno libre albedrío y dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir el camino para cada uno de nosotros. Ese camino en el cual, si usted ve a mamá, papá o alguien que le esté cuidando, robando, no le faltará el buen consejo de alguien, de algún extraño, y le diga, no lo sigas. Y ahí está Dios. Siempre estará Dios, la voz de Dios en el buen consejo. En el mal consejo no está la voz de Dios, sino ya saben de quién será. Por eso es importante considerar el buen consejo de aquel que le guía, de aquel que se lo da. Mira el buen consejo que el Papito Dios nos da a través de su palabra. Esta es la voz de Dios, la voz escrita. ¿Qué libro le di? El libro de Proverbios. ¿Qué capítulo? El 23. Y consideremos el versículo 26. Pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo. Es que es importante cuando Dios impulsa a seguir el buen ejemplo, a poner los ojos en el buen ejemplo a seguir, más no en el malo, como lo acabé de decir y lo confirmamos mediante la escritura bíblica. Es que ese es el sello de Dios. Nosotros humanamente podemos hablar tan bonito, pero cuando Dios habla, ese es el sello de Dios. Y es importante obedecer más a Dios que al ser humano. Qué pena y qué tristeza una vez más cuando hay hijos que no valoran a su madre o a su padre. Qué triste es cuando nos enteramos que de pronto, por cualquier circunstancia, que no se le puede aplaudir ni buscar pretextos cuando terminan matando a su padre o a su madre. Algunos de aquellos que han sido mismos hijos. Y desde ya hemos anticipado anteriormente en las mismas prédicas que Dios ve todo. El ojo de Dios está sobre cada uno de nosotros, viendo lo bueno y lo malo desde el mismo centro de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestros pensamientos. Y cada uno recibirá lo que va sembrando. Bien, mis amados, habría mucho que decir bajo este tema, pero en sí, Dios lo que nos permite, nos anima es a mantener una familia unida. Y cada uno de aquellos integrantes de la misma tiene su deber a cumplir, cualquiera que sea su edad, su profesión, su ejercicio en esta misma vida. Es importante ejercitarse en el rol
en el papel que cada uno tiene dentro de la familia para mantenerla unida. Tantos papá como mamá e hijos, sea uno o algunos. Todos tenemos un papel a cumplir dentro de la familia para mantenerla unida. Pero no olvidemos que es importante que Dios forme parte de nuestro hogar, de nuestras vidas, de nuestra familia, como el centro de la misma. Cuando Papito Dios nos manda a honrar a papá y a mamá, es para cuidar de ellos, para seguir su buen ejemplo, más no el malo. Cada uno de nosotros a veces tenemos ese espacio donde de pronto nuestra fe flaquea, y cuando flaquea la fe, flaquea también la obediencia. Por eso es importante mantenerse en ese servicio activo, doblando rodillas. Es que cuando usted ejercita su cuerpo, no solamente para amoldar su físico, cuando ejercita de pronto las mujeres que también tenemos esa tendencia a cuidarnos mucho, y los varones también en cierto sentido, es importante tener una belleza física, pero no descuidemos, por favor, la belleza espiritual que es ante Dios de una manera, de una forma como ofrenda, una ofrenda de calidad para Dios. Cuando doblamos rodillas es el mejor ejercicio que usted puede hacer para embellecerse ante Dios. Cuando usted dobla rodillas, mediante la oración, negándose a usted mismo, olvidándose que existe usted mismo, dándole lugar a Dios, usted se hace más bello y más bella. Es importante tener esa necesidad de Dios, pero todo se comienza cuando usted toma la iniciativa. Cuando cada uno de nosotros tomamos la iniciativa de buscar a Dios, sin que alguien nos diga, oye, ¿te acordaste de Dios? Oye, ora. Oye, agradece a Dios que te presta la vida. Así que les animo a tomar la iniciativa espiritual. Busquemos de Dios. Permitamos que Dios forme parte de nuestras vidas, de nuestro hogar. Mantenga la unidad en su familia. Usted ya se proyectó a formar un hogar, hombre, mujer. Manténgase en esa integridad. No juegue con su propia vida a tener un hogar, 2 hogares, 3 hogares. Es que ese no es el proyecto de Dios. Aprenda a madurar en lo espiritual. Aprenda a cultivar, a tener una cultura apreciada en su propia vida, en su propio hogar. Hoy en día todo mundo hace lo que quiere, y es que Dios no aplaude aquella actitud. Cada uno toma su misma decisión sin haberse proyectado en Dios. Y Dios simplemente nos permite vivir la vida y examina cada una de nuestras acciones. Así que, mis amados, no sigamos esta misma rutina que en realidad a veces en vez de traer alegría traemos dolor. Muchos traen dolor a su propia familia, tomando decisiones que en vez de tener algo activo, algo positivo, es lo contrario. Así que aprendamos a ser hombres y mujeres de buena decisión, de sana decisión.
es importante rescatar los valores dentro de cada familia que se han ido perdiendo por una mala actitud, por una mala decisión. Bien, mis amados, este es el contorno para este evento. Y que es importante considerar la palabra de Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso nos enseña Dios en su palabra. ¿A qué se refiere? A que nosotros podemos juntarnos en ciertos eventos como este, pero siempre con el propósito de recalcar, de enfatizar el mensaje de Dios. Porque de manera secular, todos y cada uno piensa de una manera diferente. Pero de manera espiritual, reinará siempre el mensaje de Dios para cada ser humano. Y el que le obedece es aquel que realmente se considere como hijo de Dios. Ese hijo e hija obediente. Es importante considerar esa partecita en lo espiritual y que florezca en lo secular. Mis amados, ahora sí vamos a entonar unos cánticos. Tengo unos cánticos para este entorno de festivo infantil. Este entorno musical relata la historia de una familia de 8 integrantes. Se trataba de Noé, de su esposa, de sus hijos, con las mismas. Una familia que fue rescatada hace muchísimos años anteriormente. Muchísimos años en lo cual la historia tiene su realce de vida. No es simplemente un cuento, es una historia real. Y fueron salvos. Si saben de qué, ¿no, verdad? Les recuerdo del diluvio. Del diluvio. Ese diluvio en donde Papito Dios lo mandó porque estaba cansado, harto, hostigado, cualquiera que sea el en sí el texto de la palabra, de la gente que se había acrecentado con su maldad. Y Dios le mandó a Noé a que avisara a que iba a ser destruida en ese momento esa tierra, ese pedazo de tierra con esa gente, mediante el diluvio. Y Dios le mandó a que hiciera una arca en donde pueda ponerse, agregarse una pareja de cada animalito. Y solamente esa familia de 8 integrantes fueron salvas. ¿Por qué Dios tomó esa decisión? ¿No cree que lo puede hacer ahora también? Sin necesidad de mandar un diluvio. Sí lo puede hacer. Él tiene todo el poder de hacerlo. Y también Dios decreta que Él está cansado de la maldad del ser humano. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos polvo. Cuando usted llega a morir sin haberse concentrado en Dios, sin haberse reconciliado con Él, su tierra, al momento de morir, usted es polvo, vuelve a la tierra y esa tierra se contamina. Es que el ser humano, mientras se dedique a la maldad, mientras se dedique a estar lejos de Dios, simplemente va a ser, en vez de un abono, va a ser un veneno. Y por eso es que la tierra también clama a Dios, que está cansada. Por eso es que es importante recalcar el mensaje de Dios, a que usted se reconcilie con Él, a que busque ser una tierra sana, y solo lo hará dentro de sus caminos. Si a usted le falta
decidirse por aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, Él se encargará de remendar su tierra, de remendarlo a usted. Por eso es importante que usted se entable con esta relación con Dios, antes que la muerte lo abrace y lo encuentre sin fe, sin Dios y sin esperanza alguna, porque después de muerto ya nada ni nadie puede hacer nada. Así que, por favor, una vez más la recomendación de Dios: acéptelo como su Señor y su Salvador. Vuélvase a Él. Usted que está apartado, usted que está apartada, reconcíliese con aquel que le presta la vida. Su vida no es suya. Usted tiene que tener en claro esa responsabilidad de lo que le va a entregar a Dios, la cuenta que le va a dar a Él. Gócense con este especial que cada uno de nosotros es para niños, pero también nosotros tenemos un niño interno. Es importante cuando consideramos esa partecita dentro de nosotros. En el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé cabes tú y yo también. Queremos oír, como dice el gatito. Queremos oír, el gatito dice así. Para ti, niño. En el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé cabes tú y yo también. Queremos oír, como dice el perrito. Queremos oír, y el perrito dice: en el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé cabes tú y yo también. Queremos oír, como dice el pollito. Queremos oír, y el pollito dice: en el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé cabes tú y yo también. Queremos oír, como dice el monito. Queremos oír, y el monito dice: son muchos los animalitos que en pareja entraron en aquella arca, junto con Noé y toda su familia. Obedecieron a Dios y se salvaron del gran diluvio. Jesucristo es representación de aquella arca. Él es nuestro Salvador y nos libra de toda condenación. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén.